en la dirección técnica médica del Hospital José María Cabral Ibáez. Con él hemos conversado tanto en este programa como en el Imperio de la Mañana, el programa de la mañana, y siempre es grato, ¿verdad?, recibir las informaciones, recibir toda la documentación que él tiene, que maneja del Hospital José María Cabral Ibáez, pero sobre todo en su amplio conocimiento como profesional de la medicina, ¿verdad?, que trata varios temas. Le doy seguimiento a él, de algunas cápsulas que sube en las redes, tratando temas siempre puntuales, ¿verdad?, que tienen que ver con la salud. Vamos a dar las buenas tardes al doctor Manasés Peña. Gracias, buenas tardes Nelson, buenas tardes distinguidos compañeros de Las Verdades de la Tarde. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes en esta tarde. El placer es nuestro, doctor. Doctor, ¿cómo sigue funcionando el Hospital Cabral Ibáez? Bueno, nos estamos acercando ahora a la Semana Santa, siempre hay unos preparativos especiales para la emergencia principalmente. ¿Está preparado el Hospital Cabral Ibáez para ese asueto de Semana Santa? ¿Y cómo está actuando, funcionando en términos generales el hospital? Sí, gracias. Mira, nosotros siempre montamos estrategia cuando se avecinan estas festividades que movilizan millones de personas en el país y que lamentablemente tenemos calles, tenemos conductores irresponsables y somos uno de los países que más problemas tiene con los accidentes de tránsito. Por lo que la atención oportuna que puedan recibir en nuestro hospital nos va a ayudar a salvar vidas y nos va a ayudar también para que nosotros podamos brindarle a la población precisamente estas ayudas inmediatas que requiere lo que es el feriado de Semana Santa. El hospital marcha bien, cada día cumpliendo con los deseos, el deseo de nuestro señor presidente de seguir adecentando lo que es la salud, de tener un sistema de salud fuerte, donde la población dominicana tenga asegurada, como consagra la Constitución, ese derecho. Qué bueno, doctor. Qué bueno que está aquí con nosotros. De verdad que los televidentes están contentos también de verle, porque usted es una persona, se ha constituido ya en un médico consejero. Usted, aunque pertenece, creo que a la radiología, usted es médico, sí, radiólogo, ¿verdad? Médico radiólogo. Esa es mi especialidad de base. Exacto. Fíjese que lo sigo, ¿eh? Sí, sí. Usted no me lo dijo. Así es, así sí. es. Entonces, la preocupación suya, yo cuando hago preguntas a los invitados, trato de que el televidente pues se lleve algo, y es de los consejos que viene y da el entrevistado. Hay una parte que usted toca mucho en sus consejos que da, y mire, doctor, este caso hablando de radiología, hay personas, doctor, que dicen que los alimentos cocidos o calentados en microondas, porque estamos hablando de ondas, ¿verdad? Esas cosas que hacen daño realmente y que es verdad que podrían hasta producir cáncer al ser humano. Mira, el microondas, que tiene ya más de 100 años que se inventó, al principio se habló acerca de que producía daño y que las radiaciones producían cáncer. Pero las radiaciones que emite el microondas no producen cáncer porque no son radiaciones ionizantes. A diferencia de las radiaciones que se obtienen cuando tú te sometes a una radiografía, que te hace una tomografía, que te hace un cateterismo, que sí tiene radiaciones ionizantes. Las radiaciones que emite el microondas es la igual que la radiación que emite esta luz a la que estamos sometidos. Que si bien es cierto te puede manchar la piel, si te acerca mucho te puede producir una quemadura, pero te puede producir alteraciones visuales, pero no te produce cambios a nivel de las células que puedan degenerar en lo que es un tumor. No obstante, la cocción de los alimentos en el microondas, fuera del daño que te produce la radiación, sí pudiese causarte daño. ¿Por qué?
porque cuando tú calientas en el microondas, y hablo de calentar, porque algunas personas hasta cocinan en microondas, que es un abuso, porque el tiempo es mayor, la temperatura a la que le dan también es mayor. Por ejemplo, los alimentos se cuecen a temperatura específica. Las personas lo que hacen por lo general es que para hacerlo más rápido, suben ese calentamiento, esa temperatura, ese calor al que son sometidos los alimentos para hacer más rápido. Los microondas generalmente vienen y que van desde 500 hasta 1300 watts. Todo lo que tú calientes por encima de los 700 watts en el microondas, que eso equivale a más de 100, eso serían 160 grados Celsius. Lo que caliente por encima de ahí, independientemente de que sea harina, de que sea cereal, de que sea carne, te va a producir acrilamida, que es una sustancia que ya se sabe que da cáncer y que cuando tú la vas acumulando te puede producir daño. Pero no solamente eso, los plásticos en lo que tú entras al microondas, la comida, si se calienta el plástico, eso significa que ese plástico no es apto para calentar. Si el plástico se pone blandito, esto es porque el plástico contiene una sustancia como es el taflato, que ya se sabe que produce cambios hormonales en los hombres y en las mujeres, y si produce cambios hormonales en hombres y mujeres, te puede dar cáncer de próstata en el hombre y te puede dar cáncer de mama en la mujer, por el simple hecho de tú calentar en ese plástico que además tiene otra sustancia como el BPA, que se sabe ya de fuentes oficiales que te produce ese daño. Pero hay unas palomitas de maíz que vienen en una bolsita, que vienen para hacer en microondas, que vienen con sabor a mantequilla. Sí. Se hizo un experimento con ratones y durante 90 días le dieron a ratones palomitas de maíz, de esas que vienen con ese sabor en esa bolsa calentada, hechas en el microondas. Y a otro grupo de ratones se le dio palomitas de maíz hechas en el caldero, esa que tú le echas el aceite y la tapa. Cuando vuelan y dejan de volar, ya están. Ya están. Los ratones que recibieron las palomitas de maíz calentadas en el microondas con sabor a mantequilla desarrollaron más cáncer que los ratones que comieron palomitas de maíz hechas en el caldero, en la paila. Entonces ya se sabe que la utilización de estos alimentos, específicamente de la palomita de maíz, de estas que tienen ese sabor a mantequilla, te pueden producir cáncer. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es que, si bien es cierto que el microondas como tal, como electrodoméstico, no es dañino, la utilización mala del microondas o que tú hagas ciertos alimentos en el microondas te puede y te va a causar daño, que es lo que uno llama a conciencia a la población para que tengan cuidado de cómo lo van a usar. Y si lo van a usar, que calienten en utensilio de vidrio o de cerámica. Si cuando usted calienta en el microondas, el envase se calentó, entonces ese envase no es apto para microondas, porque el microondas lo que utiliza es ondas eléctricas que hacen que la molécula de agua que tienen los alimentos vibren entre sí, y al vibrar se calientan, vibran tan rápido que se calientan. Los envases no tienen esa molécula de agua, por eso no deben calentarse. Entonces, si cuando tú sacaste la comida del microondas, el plástico está caliente, ese plástico no es apto. Si el vidrio está caliente, ese vidrio no es apto, porque no debió calentarse. Ok, doctor, hay yo tengo una preocupación respecto del área de hemodiálisis, que vi algunas denuncias de algunas personas que habían algunas dificultades con el tema ese de la hemodiálisis. Sabemos lo caro, lo complicado que es esa enfermedad, que es el tema de los riñones. Y se quejaban de que en el hospital habían algunas deficiencias.
¿Cuál es la valoración que usted le da a esas denuncias de sus ciudadanos? Mira, no podemos hablar de deficiencia. Lo que podemos hablar es de falta de cupo. Falta de cupo. No, pues ellos se referían a que los implementos que se utilizan no estaban presentes. Nosotros generalmente recibimos por parte de Promese los kits de hemodiálisis. Y esos kits de hemodiálisis vienen en base a una programación que ya tiene cada paciente que va a recibir la hemodiálisis y que la recibe por lo general cada 3 días cuando están estables, y algunas veces se hace mucho más rápido cuando los niveles de azoado, que son la urea y la creatinina, que son las sustancias que el riñón debe botar, pero que en los pacientes que tienen problemas renales, como no están funcionando, se quedan con esas sustancias, entonces, y son las que ponen en peligro la vida, hay que hacerlo mucho más rápido. Entonces, algunas veces puede haber una tardanza en la llegada de esos kits, pero esa tardanza generalmente hablamos de mediodía, de hora. ¿Y qué es lo que provoca eso? Que tengan que moverse los turnos de hemodiálisis, porque el paciente, como eso se trae de Santo Domingo y por lo general se despacha en base a la programación que hay, entonces pueda tardarse para la realización del procedimiento. Pero afortunadamente el gobierno a través de Promese suple eso, las aseguradoras cubren eso. Y una primicia que voy a dar aquí, porque acabamos de salir de una reunión con el ministro, se está haciendo una red de hemodiálisis a nivel nacional, donde desde el sur hasta la línea noroeste van a tener los hospitales estos procedimientos para descongestionar los hospitales grandes y que los pacientes puedan recibir en Mao, en Montecristi, este servicio de hemodiálisis. Es algo que se va a comenzar a implementar en los próximos meses. Ya comenzaron en el hospital de Asua y ahí se va a estar realizando mientras tanto todas las personas de la zona sur, y se van a seguir implementando en otros hospitales. Ya tenemos en Moca, tenemos en Puerto Plata, aquí en Santiago tenemos en el hospital pediátrico, en el Arturo Grullón y en el Cabral Ibáez. O sea que cada día se están incorporando más personas para que puedan recibir, porque lamentablemente por los hábitos alimenticios que tenemos, sobre todo el uso de sal, que es lo más dañino para el riñón, cada día la población que tiene insuficiencia renal va en aumento. Doctor, ¿el uso de sal es dañino para el riñón? Sí, pero muy dañino. Pues yo debo tener ese riñón. El sodio como tal, porque la sal es por el contenido de sodio. Ajá. Por eso hay oportunidades de tú usar sal, por ejemplo, del Himalaya o sal marina, que tienen menos cantidad de sodio, pero que los dominicanos algunas veces no nos acostumbramos y las personas tienen que utilizar mayor cantidad. Por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Cardiología hizo una campaña y está tratando de legislar para que en los restaurantes no te pongan sal adicional, no te pongan salero en las mesas. Porque la gente, si te traen unos fritos verdes, te le echan sal. Yo estoy en contra de eso. Entonces, la sal, ¿cuál es el problema de la sal? ¿Cuál es el problema? Perdón, doctor, porque es que me está preocupando. A mí me gusta un frito verde. Yo no puedo comer un frito verde si no lo lleno de sal. Eso Mira, me hace daño a mí. Claro que sí, claro que sí. Pero yo no lo hago todos los días. No lo hace todos los días, pero ya tú asocias que cuando vas a comer frito verde tienes que echarle sal. Sí. Igual que el aguacate. Igual que el aguacate. Las papilas gustativas, que son unas terminaciones nerviosas que tenemos en la lengua, generalmente se van adaptando a los alimentos que tú vas comiendo. Si tú utilizas alimentos muy condimentados, cada vez tú vas a querer lo más condimentado, porque si no, no te van a saber a nada, o te van a saber desabrido. Sí. Tú dices, entonces, ¿qué pasa? La sal es un elemento que te produce como efecto secundario que tú tengas que ingerir agua. Y si tú tienes que ingerir agua, entonces tú vas a tener un mayor volumen, y ese mayor volumen tiene que ser manejado por el corazón y por los riñones. Entonces, si el volumen es mucho,
va a estar forzando tu corazón como bomba para manejar ese volumen, porque es que tú no puedes dejar de tomar agua cuando ingieres alimentos salados. Tú no ves que hay una publicidad, porque además de que los alimentos salados, como estimulan las papilas gustativas, el centro de la saciedad para los alimentos salados está un poquito más alto que para los alimentos con azúcar. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Cuando tú ves un dulce y tú dices, qué rico está, me voy a comer este pote entero de dulce. Sí. Pero tú dices, me empalagué, no quiero más. No fue que te empalagaste, es que el centro de la saciedad te dijo, ya, no coma más dulce. Con los salados ocurre diferente. Y tú sigues comiendo y sigues comiendo y sigues comiendo. Entonces eso hace que tú aumentes de peso. Y si aumenta de peso, sube la presión y sufren los riñones. Ay, por eso hay una famosa... Entonces yo me voy a comer mi frito sin sal. Sin sal, eso es lo ideal. Ay, eso es lo ideal. Dios mío, y en no, un mes te vas eso va a ser terrible para mí. te vas a acostumbrar, Nelson, Ajá. para tú ya comértelo sin sal y que no haya problema. O comértelo con poca sal. Con la sal quizás con la que se hirvió ese plátano, que lo cuecen, le echan un poquito de sal cuando lo están friendo. Entonces, es lo ideal. Entonces, aquí usamos demasiada sal. Y sal en grano, que es todavía mucho más dañina porque tiene también problemas para el tiroides. Sí. Para mí me es fácil, Nelson, porque yo el frito ni el aguacate le echo sal. Pero yo no le echo sal. Así debiera ser. Ya estoy acostumbrado a eso. Así debiera ser. Pero, doctor, para aprovechar ahí en esa parte orientadora que usted siempre hace, nos estamos acercando a la Semana Santa, ¿verdad? La gente tiende a ¿qué? A ir a la playa, tomar sal, ¿verdad? Del agua, se meten a la playa. Sí. La gente tiende a tomar mucho alcohol, a comer mucho, ¿verdad? A estar en el sol. Algunas orientaciones especiales para, en términos de la comida, el comportamiento que debe tener la gente que va a la playa, que va a los campos, que va a resort. Por ejemplo, en los resorts se hartan de bebida, de comida, se tiran allí algunas orientaciones especiales que hay que tomar en cuenta para esos días. Mira, en Semana Santa es una época muy sui generis, donde las personas toman mucho alcohol, como tú dices, comen. Habichuela con dulce, señores. Sí. Nosotros tenemos... Y es malo también la habichuela. Bueno, el asunto es que tú tienes un 12% de la población que es diabética, Ajá. que no debiera tomar habichuela, y un 15% que es prediabético. O sea, tenemos un 27% de pacientes que se van a descompensar y que van a tener niveles altos de azúcar durante esta Semana Santa, o que ya comenzaron a tener, porque aquí los miércoles y los viernes se come habichuela con dulce en todos los lados. Miércoles y viernes hay que comer habichuela. Se toma habichuela con dulce. Ayer, también ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la bebida gaseosa. La bebida gaseosa. Y los jugos que vienen en envases tetrapré. Los jugos que tienen azúcar. Exacto, porque hay que decir que el nivel por ejemplo, en el caso de los refrescos, hay refrescos que el componente endulzante es muy alto. Sí. Y también sucede lo mismo con los jugos. Los que ven esos jugos que nosotros consumimos en Tetra Pak. Que algunas veces dicen sin azúcar. Usted tiene que ver la cantidad de azúcar. Es que no le añadieron azúcar. Exacto. El jugo de naranja sin azúcar, pero cuando usted va a la etiqueta, cuando usted ve azúcar, dice 26%, 28%. Ahí va. ¿Y de dónde sale el azúcar si no le echan? De la misma naranja, del mismo mango. No, que también los componentes. Y los componentes que utilizan generalmente son en base a azúcar. Entonces, si usted quiere estar saludable, en Semana Santa, lea las etiquetas. Si dice que tiene más de 4% de azúcar, no lo tome. Pues uno no va a tomar, doctor. Uno no va a tomar jugo ni refresco. Lee la bebida, tiene que leer la etiqueta. Sí. Con más de 4% de azúcar ya es dañino. ¿Ya? Sí, ya es dañino. Pues nadie va a beber nada entonces. Entonces, mira, la playa, el hecho de estar en la playa, sí, hay que hidratarse bien. La playa debieran usarse en horas especiales. Por ejemplo, de 8 a 10 de la mañana debiera ser una hora para bañarse en la playa, y después de las 4 de la tarde. Después de las 4. Porque el agua salada hace que te predispone más a que tú sufras
la insolación y problemas. Y si no te estás hidratando dentro, aunque esté frío y te sientas fresco, va a tener problemas de quemadura solares. Pero ¿qué pasa? Como hay mucha gente en las playas, las personas cocinan a granel y el pescado está preparado, preservido y se contamina mucho. El pescado es uno de los alimentos junto con los carbohidratos que se contaminan y tú no debieras ingerirlo si tiene más de 2 horas de preparación ya. Porque si lo ingieres, entonces te contamina a tener problemas de intoxicación alimenticia. Que ya por el hecho de estar tomando y tú cambiarte el pH del estómago con ese alcohol, tú tienes un exceso de acidez en tu estómago porque el alcohol es ácido y entonces eso hará que tú tengas mayor problema de digestión y que tengas mayor problema de intoxicación y que entonces ya viene por ahí los vómitos que puede tener por el hecho de estar tomando alcohol y todo lo que eso conlleva. También entonces, la deshidratación producida también por el exceso, además del hecho de estar consumiendo alcohol, esa alcalinidad que tiene el alcohol. No, y la capacidad y la acción diurética. Y la falta de alimentos. La acción diurética, porque si está haciendo calor, me voy a tomar una fresca para el calor, pero esa fresca hace que tú orines mucho y te deshidrata. Doctor, pero ven acá, oyéndolo a usted, oiga, uno no va a comer, uno no va a beber, uno no se va a solear. No, cuando usted habla de las 2 horas, doctor, es un alimento que esté condimentado o cocinado ya. Los alimentos cocinados, si tienen 2 horas de cocinado, de cocinado, y no están refrigerados, ya comienzan a contaminarse. Ya. Y entonces tú o debieras calentarlo o debieras desecharlo. Ya. Pero la habichuela con dulce no tienen contrario, porque todos tienen un contrario, una contradicción. Mira, lo blanco es diferente, es lo negro, pero la habichuela con dulce, no hay habichuela con amargo, entonces hay problemas. No, pero el problema es de ¿Quién va a comer la guisada? La habichuela con dulce, hay problemas. Mira, el asunto es que la habichuela con dulce tiene de todo, señores. A la habichuela con dulce le echan coco, le echan batata, le echan mantequilla, le echan pasa, le echan casabe. Y al final la galletita también. Entonces una galletita luego. Entonces todas esas cosas hacen que nieguen los habichuela pacientes con dulce a Javier. El problema de azúcar es muy alto. Y entonces la cantidad que toman, porque la gente... Javier se come 2 galones de habichuela. La cantidad de lo que la gente toma. Que el asunto que decía Nelson, el problema es que si te vas a tomar una cerveza, tómate una, pero tú no te tomas una cerveza, nada más. No, doctor, entonces, yo me tomo 20. Entonces, ese es el problema. Entonces, ya hay muchos daños que vienen por el hecho de que abusan de los niveles de alcohol, de la cantidad de alcohol, y cómo entonces los riñones tienen que trabajar para botar todo ese alcohol que está tomando. Bien, señores, estamos conversando con el doctor Manasseh Peña, él es director técnico médico del Hospital Cabral Ibáez, pero con vasta experiencia en muchas áreas de la medicina. Doctor, mire, hay un tema que es el cáncer de próstata. Bueno. Yo quisiera que usted le explicara a los televidentes, oyentes de este programa, en qué consiste, cuáles son los síntomas, cuáles son las prevenciones que hay que tomar, porque este tema del cáncer de próstata, como usted sabe, se ha hecho de moda por las declaraciones que dio el expresidente de la República, Danilo Medina, de que está padeciendo del cáncer de próstata. Pero aquí veo que hay una gran cantidad de políticos dominicanos que han padecido de cáncer de próstata, que es el caso de Jacobo Magluta, está el propio doctor José Francisco Peña Gómez, Atuey de Cans, está también, bueno, el propio Danilo Medina, está también Jacinto Peinado, estuvo Jacinto Peinado, el cáncer de Jacinto, Atuey de Can, Peña Gómez, ya lo mencioné, esos son cánceres. Reinaldo Pared Pérez. El de Reinaldo era de esófago, muy agresivo. Okay. El de Jacinto era de páncreas, igual que el del Domingo Jiménez, que era un dirigente del PLD también. Eso. Estuvo en la Fuerza del Pueblo, sí. Pero, primero en el PLD, la Fuerza del Pueblo. Mira, un vaso ahí, 12 echando vaina con habichuela con dulce. Doctor, el cáncer de próstata, ¿en qué consiste eso? Mira, la próstata es un órgano que tenemos los hombres y que tiene múltiples funciones. Desde el punto de vista de producir las hormonas que necesitamos, los espermatozoides,
el semen, que es lo que va a bañar y que va a permitir que salgan los espermatozoides para que pueda ocurrir la fecundación, hasta las hormonas que nos identifican a nosotros como sexo masculino. La próstata van sufriendo cambios por las infecciones, por los problemas genéticos. El factor genético es importante, la raza es importante, y hay cambios a nivel de esas células que producen que haya una proliferación de células que se diferencian de las células originales que habían ahí y comienzan a crecer. Comienzan a crecer y crecen y te producen una lesión, una masa, aunque la próstata esté de tamaño normal, hay que decir eso. Cuando las células crecieron y ya están cubriendo toda la glándula, las células dicen, ya nosotros estamos bien aquí, vamos a mandar para otro lado células de estas para que comiencen a crecer a otro lado, que es lo que nosotros llamamos metástasis. Otro lado del cuerpo. De otro lado del cuerpo. Y comienzan a ir para colon, comienzan a ir para pulmón, comienzan a ir para hígado, comienzan a afectar cerebro. Donde primero afectan es hueso, te comienzan a dar afectaciones. No, las células comienzan a dañar los huesos y te producen metástasis a hueso. Entonces, esta célula, este cáncer de próstata, que es el segundo cáncer más importante en los hombres, después del cáncer de pulmón, que es el que más muerte produce en hombres, es de verdad un verdadero reto para la medicina, porque el problema es que no hay síntomas. Y para tú detectarlo, tú tienes que de manera rutinaria, ay, Dios mío, no me diga eso. Que no hay síntomas. Una vez a la, no hay síntomas, no hay síntomas. Mañana voy para el médico. No, hay que ir para el médico entonces. Tiene 10 años que no va. No, más de 10 años tengo yo. ¿Qué 10 años? Yo quiero aprovechar ahí, mire, para que usted se mantenga ahí mismo. Sí, pero para que él se mantenga ahí mismo y le dé y nos dé. Ay, Dios mío, no hay síntomas. Yo pensé que la explicación de aquellos que tenemos 40 y no hemos ido nunca a chequearnos de la próstata. Óigame, doctor, aprovechese usted, dígale a los oyentes, dígamelo a mí. Tenemos cáncer de próstata. Yo no he podido ir todavía. Se han cambiado. Que tú no has podido. Se han cambiado el método de cómo usted probar si tiene o no ese en su cuerpo. Dígame, doctor. Dígale al público. Hemos ido avanzando. Hemos ido avanzando. Por ejemplo, ya se hace, que antes no se hacía, una resonancia de próstata, que es un estudio donde te entran en una máquina y con un imán grande, ese imán tiene la capacidad de producir una alineación de los protones que forman parte de las moléculas de agua que tiene la próstata, de sangre que tiene la próstata, y en base a alteraciones en esta, es lo último que existe para las personas que quizás no quieran someterse a una biopsia, al tacto rectal o a la sonografía, que es un poquito más incómodo. No, pero el más incómodo fue el segundo que usted dijo. El tacto rectal. La sonografía. El tacto rectal. Ese es el que no quiere. El tacto es un dedo, la sonografía. Que no, que por eso es que muchos no quieren ir. La sonografía es un poquito, el transductor es un poquito más grueso, como un microfonito largo. Pues, es un cable. Sí. Usted no ve, por eso es que no va, doctor. Mira qué pasa. No. El problema es que, como tú decías, después de los 45 años, tú debieras tener un chequeo anual donde tú urólogo. A mí me faltan como 20 chequeos. Anual. ¿Cuánto atraso tiene el señor? Y más si en tu familia hay antecedentes de cáncer de próstata. En la familia donde hay antecedentes de cáncer de próstata, eso es que hayan tenido padre, tío, abuelo con cáncer de próstata, más de un 75% de esa familia van a desarrollar cáncer de próstata en algún momento de su vida. Doctor, nosotros no tenemos en la República Dominicana la tecnología, el tratamiento, los médicos para tratar esa enfermedad. Sí, sí, claro. ¿Y por qué hay que irse del país para eso? Mira, tú sabes que los políticos, los políticos, no se le va uno. El político no le gusta que sus seguidores lo vean enfermo. Oh. Por eso el doctor Joaquín Balaguer, señores, nos engañó durante 20, 30 años diciendo que iba a Boston a chequearse los ojos cuando nunca vio.
Y él se iba a chequear los ojos y usaba lentes como si viera y no veía. Porque Balaguer no podía percibir que dijeran que un ciego lo iba a gobernar. Entonces, que él ve, pero que ve poco. Sí. No veía nada porque tenía glaucoma y no veía. Los médicos dicen que no. Entonces, el político tiene ese hermetismo siempre. Déjame ver dónde yo voy a ir. Doctor, yo quiero que usted venga, que me vengan a sacar la sangre aquí para que nadie se entere, porque tiene miedo de que si me ven en el laboratorio y que vayan a saber y que eso se vaya a regar, que estoy enfermo. Entonces, hemos evolucionado un poquito y ya ellos están diciendo, pero se sospechaba, la fuente mía me dijeron, tengo que investigar dónde, pero tiene cáncer. Yo hace 2 meses que yo tenía conocimiento de eso, porque un oncólogo famoso del país me dijo, está chequeándose fuera del país porque hay que ver si es de piel o de dónde es, pero hay un cáncer. O sea que no es un invento, no es un invento. Hace 2 meses, puedo dar fe que hace 2 meses ya yo tenía conocimiento de que había algún problema con él y que eran las razones por las que estaba teniendo visitas frecuentes fuera del país. ¿Cuál es el especialista que trata? El especialista es combinado, es el urólogo con el oncólogo clínico, que es el que te va a dar, por ejemplo, el cáncer de próstata, hay que dar radioterapia, hay que ver si cirugía, si se puede hacer cirugía. Como es un paciente con 71 años, había que valorar la posibilidad de cirugía, porque mientras más edad tú tienes, la cirugía está menos indicada porque es menos curativa. Por ejemplo, ya un paciente de 80 años no se recomienda cirugía porque las posibilidades de curación son muy mínimas. Pero sí él pudiese tratarse aquí en Sedimán, en cualquier centro grande, aquí en Santiago, cualquier centro grande de esto tiene la capacidad. Tenemos centros donde pueda recibir radioterapia, donde se le pueda dar quimioterapia, y dependiendo del estadio le va muy bien a los pacientes que tienen cáncer de próstata en cuanto a la sobrevida a 5 años. Usted mencionó dos profesionales, pero ¿a cuál un hombre? El urólogo es el que hace la detección. El urólogo primero, ¿verdad? Y una vez que sale positivo después de hacer biopsia, entonces una combinación de el urólogo con el oncólogo clínico. Ya, doctor, bueno. Mañana tengo que ir donde un urólogo. Es verdad. No, yo tengo como 20 años de atraso, doctor. Doctor, hay un tema esencial en cuanto a lo que es la medicina y es la tecnología. Los avances tecnológicos nos han permitido que cosas que eran imposibles hace 20 años o 25 años, hoy sean cosas rutinarias. Tenemos las enfermedades del corazón que pueden ser tratadas de manera ambulatoria, tenemos el cáncer, el tema de las operaciones poco invasivas. Cirugía mínimamente invasiva. Exacto. Tenemos también el hecho de utilización de robots para hacer operaciones. Tenemos un sinnúmero de herramientas tecnológicas que permiten una detección más acabada, un estudio más profesional, más acabado de las enfermedades. Antes que tú digas, la cirugía robótica, la realiza un hombre. El Da Vinci, o sea, lo manipula, el robot lo manipula un hombre. Pero la cirugía con el Da Vinci, que lo tenemos aquí en un hospital privado, es el mejor tratamiento que hay ahora para los pacientes con cáncer de próstata, para que ustedes tengan una idea. Exacto. La cirugía robot, ese robot para operar, los primeros resultados favorables se hicieron con cirugía de próstata, y el fuerte de ese robot es para pacientes con cáncer de próstata. O sea, yo decía, doctor, porque, por ejemplo, uno toma, antes los doctores para operar utilizaban una especie de binoculares en los lentes. Hoy en día las tecnologías de los Zoom nos permiten que una cámara pueda ampliar, dimensionar el área sí. Y eso le permite un trabajo más eficiente. Además de que al ser poco invasiva, muchas de las cirugías que se están haciendo, porque se están haciendo a través de implementos tecnológicos, cámaras y ese tipo de cosas, permiten una recuperación más rápida de los pacientes y un proceso más económico en el tema de duración del postoperatorio. En ese aspecto, nosotros a nivel de América Latina estamos lejos o realmente estamos bien avanzados en el tema del uso de la tecnología. Bueno, déjame decirte que muchos países de Sudamérica, Centroamérica, no tienen
el Da Vinci, que ese robot que yo te digo que tenemos en Santiago, que cuesta $3 millones, nosotros lo tenemos aquí para hacer cirugía. Y vienen pacientes de todas partes del mundo a operarse aquí porque es mucho más económico. Al Cabral Ibáez. Estamos, no, en un hospital privado de Santiago, que está en la salida de la ciudad. Privado. Un hospital privado, que está en la salida. Perdón, doctor, para que Da siga Vinci, ahí. tiene el Da Vinci, se llama así Sí, pero en asunto de cultura, usted habla de un hospital privado. Privado, sí. Yo hasta ahora, hasta este momento, tenía la idea de que un hospital era público nada más. No. Y que Hay hospitales públicos y hospitales privados. Y en la clínica entonces. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que El denominativo. Pero espérate, muchacho, pero espérate. Lo que pasa es que en los sistemas donde hay un desarrollo y hay una seguridad social avanzada, existen la modalidad de hospitales públicos y hospitales privados. Ajá. Entonces, Pero ese no es el caso de aquí. Bueno, ya sí. De la República Dominicana. Por eso tenemos un hospital privado ahí. Hay varios hospitales ya privados en Santiago. Hay uno en la Yapuldumí. Hay uno aquí cerca de donde está la estación, que no ha podido avanzar. Es un hospital privado. No abierto, también. el que está ahí en Jumbo. Exactamente, eso todavía no ha podido Es abrir. un hospital. Deja eso, ya hay un problema legal ahí. Sí, A mí me van a contratar a mí ahí. Sí, entonces Sí, hay otro hospitalizal especializado que se está haciendo en las afueras de Santiago, en la salida, cerca del aeropuerto. Oh, ese grande, Entonces, va, muy estos avanzado. hospitales, ¿Cuál es la diferencia entre un hospital privado y una clínica entonces? el doctor? hospital privado, con la seguridad social, los pobres tienen acceso. En las clínicas, a menos que te manden, no, porque en los hospitales privados generalmente hacen acuerdos, como son hospitales de vanguardia, de tercer nivel, el seguro subsidiado, los pacientes tienen acceso a eso. Entonces, eso ayuda. Estamos lejos y estamos cerca porque tenemos la tecnología para hacer una cirugía laparoscópica, para sacarte la vesícula. Excelente. Una cámara, 2 pinzas, entro, saco, pero los seguros, no te cubre el seguro. Esa es una pregunta. No te cubre. El seguro me cubre que me hagan una herida y me rajen la espalda hasta el abdomen y me hagan una herida de 15 centímetros para sacarme la vesícula, con los riesgos de que se me infecte la herida si tú eres un paciente obeso, con el riesgo de que haya manipulación, que haya una reacción alérgica al hilo que me van a poner o a las grapas que me van a poner, pero no me cubre que me hagan la laparoscópica, que me den 3 puntitos nada más. Y no me cubre eso. Entonces, tenemos problemas con la seguridad social, pero es por la forma y es una necesidad urgente que se está trabajando en eso, que hay una reforma para eso. Y dentro Doctor, de las reivindicaciones que está pidiendo el Colegio Médico, ¿no está contemplado eso? Que se revise la ley de seguridad social. Doctor, yo estuve conversando con un amigo que es médico, un gran profesional de la ciudad de Santiago, por ética no voy a mencionar su nombre, pero él yo tuve una discusión precisamente de la ley de seguridad social, y él me afirmaba que todo el andamiaje que se montó de la seguridad social es para personas sanas, o sea, los medicamentos y todo lo que se puso ahí es para personas sanas. Sí. Entonces, también me afirmaba ese médico que uno de los mayores dolores de cabeza que tiene es que no se ha adaptado a un sinnúmero de nuevas enfermedades que han comenzado a aparecer, que no lo cubre el seguro. Y también otro tema importante es las remuneraciones económicas a los médicos que han quedado rezagadas como si estuviésemos en el año 2000 y estamos en el 2023. ¿Qué usted me puede decir sobre ese abanico de situaciones que se dan en la ley de seguridad social que afectan a los médicos, a las clínicas, a los pacientes, o sea, prácticamente a todo el mundo, que los únicos beneficiarios son la ARS? Te voy a mencionar 2 casos. Te voy a mencionar el caso de la trombosis que ocurre a nivel de los miembros inferiores, cuando hay un coágulo de sangre que te tapa la circulación y no deja que la sangre llegue al pie. Si no te resuelven eso en 12 horas, ese pie hay que amputarlo. Para saber si tú tienes una trombosis, hay que hacer un estudio que se llama angiotomografía del pie, que cuesta 25,000 pesos. El seguro no te la cubre. Tú mándala, mira, hay que hacer una angiotomografía. No tiene cobertura, porque eso es un procedimiento estético. Óyeme,
que eso es para estética. Oye, Pero 6 Cortarte- horas después, cortarte tú el pie. llamas al seguro para que te autoricen la amputación del pie. Para eso sí hay cobertura. te dicen que sí. Para Pero eso- entonces, la amputación del pie te debe costar. el seguro te la cubre, no importa lo que te cueste. Porque ellos piensan ya, yo voy a salir de ese pie, ese pie no me va a dar problema. Sí. Ese pie ya, yo voy a sacarlo, yo voy a tener menos posibilidad de gastar en ese paciente porque voy a tener un pie menos. Al contrario. Pero otro problema, señores, los medicamentos de alto costo, que es un problema que vivimos a diario. Los seguros debieran cubrir los medicamentos, porque hay ARS que tienen hasta 2 millones, y hay tratamiento para cáncer de mama porque te cuesta 1,5 millones anual. ¿Pudiesen cubrirlo? No está, porque son enfermedades que se supone que cuando tú te aseguraste, tú no la tenías. ya tú tenías, Tú te la tenías, enfermedad, sí. y no te cubren. Enfermedades autoinmunes, el gobierno ha tenido que aumentar de 2.700 millones que tenía como presupuesto alto costo hasta 9.000 millones para cubrir 16.000 pacientes que tienen problemas, que tienen seguro y el seguro no le cubre, y el gobierno ha tenido que asumir eso. Doctor, pero hay un problema también mayor. Un abuso. Los que pasan de 65 años No. tienen cobertura. No. Entonces, Si tú cuando tienes- tú la necesitas más, te la retiran. No, si tú tienes un hijo que trabaja y él paga 1.175 pesos por ti, tú puedes tener acceso al plan básico. Pero si tú vas por motus propio, porque tú no tienes hijos, tus hijos no están trabajando, a asegurarte a una ARS, No te aseguro. te aseguran, ellos te aseguran, pero ellos primero te hacen pruebas. Si saliste diabético, tú no tienes cobertura para la diabetes. Oh. Si saliste hipertenso, no tienes cobertura No, para hipertensión. no. Porque ya tú entraste a seguro con esos problemas. Sí. Eso tú tienes, cuando el problema sea por eso, busca dinero aparte porque es un verdadero Doctor, caos. mire, doctor, estoy viendo aquí un titular en un periódico sobre una alerta de gases, pedos y dolor de abdomen son síntomas peligrosos. Mira, normalmente tú produces de gas, tú puedes producir unos 5 o 10 litros de gas, normalmente al día. En el día. En el día, tú produces eso. Y tú expulsas, ya sea por la boca en forma de ducto o por el ano en forma de pedos o flatus, la misma cantidad. Hay pacientes que pueden tener una mayor cantidad de producción de gases. Algunas veces los alimentos, otras veces la falta de alimentos, otras veces, por ejemplo, beber agua embotellada te produce gases, porque como hay un espacio, cuando tú la digieres, generalmente entra. Beber agua con solvente te produce más gases. Beber bebida carbonatada te produce más gases. Pero algunas veces tú te tomas una bebida con gas o un agua carbonatada o una soda amarga, como le llama la gente, Sí. que es para botar gases, Sí. pero eso te produce más gases. Lo que pasa es que te produce tanto gases que hace que tú Oh. lo botes y tú sientes de que te saca los Que te gases. No, aliviane. es que Y te no. produce demasiado gas y obligatoriamente va a tener que sacarlo porque te produjo demasiado gas. Ajá. Entonces, Pero eso hay daña, afecta el abdomen. Sí, afecta el claro. proceso de digestión, afecta el proceso de absorción cuando hay muchos gases. Entonces hay que ver, porque también puede ser producido por bacterias a nivel del intestino. Por eso cuando hay enfermedades diarreicas agudas, tú ves que tú no solamente tienes diarrea, sino que tienes mucho flatus, porque esa toxina de esa bacteria hace que se produzca mayor cantidad de gas a nivel intestinal y producen eso. Doctor, también tenemos el problema, por ejemplo, de las diarreas, que son producidas por la ingesta de agua, muchas veces no tratada o no bien tratada, porque cuando le llega a uno a las casas a través de la tubería, nosotros normalmente, en muchos casos, entendemos que no la bebemos así, o los niños la beben así. Mira, en nuestro país no tenemos tanto problema con eso. Yo pudiese decir que el 75% de la población, el agua que recibe en la llave... O sea, pues yo digo, en está- Santiago tenemos una ventaja, que la calidad de agua de Santiago es buena, es muy buena. Es muy buena. Estamos hablando de que ronda el 98% de calidad.
Sí, sí. En Villa González, increíblemente. Pero el agua que llega por la llave. Incluso ¿Esa agua se puede tomar? Claro, Sí, claro. es más sana que la agua. Como yo veo unas películas que se la Sí, toman, del se grifo puede tomar. directamente, Claro. sí. ¿Y por qué la gente compra entonces Botella. los botellones? Porque Monería. ya es una costumbre y se ha hecho un monería. negocio. En mi casa en botellones que yo no bebo de la pluma. Pero Pues cuando... mira, pero déjame el decirte, agua de ¿Se botellón. puede beber de la pluma? Claro. mira, tú te cepillas con agua de botellón. No. No, Si tú te cepillas con agua de la llave y no te hace daño, te la puedes tomar. ¿verdad? Claro. Mire, yo tengo un Porque perro. tú- Doctor, yo tengo un perro en mi casa y yo no le doy agua de la pluma, yo le doy de botellón. Tú sabías que esa agua de Y botella. a mí me critican por eso. No. Y que no, dale agua de la pluma. Y digo yo, no, ese perro es como un hijo mío. Lo que pasa es lo siguiente, que los componentes, los microorganismos minerales que tiene el agua, que viene tratada por las tuberías, cuando tú la llevas Entonces a la planta de a tratamiento mi perro yo le puedo dar agua de la pluma. Totalmente. Sí. Claro. Totalmente. Ah, pero ven acá. Totalmente. Le puede dar No esa agua. sabía. Entonces, nosotros tenemos agua potabilizada en la mayor parte de la provincia. Y esa es una de las razones por las que aquí será difícil que nosotros veamos problemas, por ejemplo, con el cólera. Exacto. Porque el cólera es un problema precisamente del agua. Cuando aquí hubo un brote de cólera, yo no sé si tú recuerdas que hubo en Tamboril, Sí, sí. el problema fue que la cloaca se contaminó con una tubería Ajá. y por eso hubo un Sí, brote. cuando se mezclan Sí, aguas cuando se residuales. mezclan Pero la Igual. escasez de agua que hay, doctor, a propósito del tema, no es un motivo para enfermedades. Sobre todo para enfermedades diarreicas, porque eso hace que tú no puedas tener acceso a lavarte las manos de manera frecuente y esa es la principal vía de contaminación. Ya. Bueno, yo creo que ya tenemos una hora ya con el doctor. No, el hombre ha dado una cátedra. ¿Verdad que sí? Y se nos quedó una, nada más nos ¿Cuál? faltó un Lo solo único que tema. no me gustó es la de la sal o frito. Y la de la habichuela Doctor, también. A ti no te gustó. no, Tienes a mí, 20 no. años sin el médico. Lo No, Pasa por el médico. Mañana voy para un urólogo. Doctor, huyendo. la última que me falta es con relación, yo la hago para los oyentes, pero también la tomo para mí. Esos fuertes dolores de cabeza que nos da a veces y nosotros sin temor o sin saber, nos llegan esos son los dolores problemas. Esos son los problemas. ¿Tiene que ver esto realmente con la vista o qué? Mira, mucha gente piensa que es de la... No, ese dolor de cabeza es de la vista. Si tú sufres de la visión y tienes algún trastorno de la visión, los trastornos de visión dan dolores de cabeza. Pero, como decía Nelson, el estrés te da dolor de cabeza. Cuando tú tienes un sobregiro en el banco y tú tienes hasta las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, eso te da dolor de cabeza. Cuando tu esposa te dice... Yo no quería ser tan directo. Ya yo sé de dónde viene. Cuando tu esposa te dice, ven temprano que tenemos que hablar, eso te va a dar dolor de cabeza. Oye, ven temprano que tenemos que hablar. Cuando tú te trasnochas, eso te va a dar dolor de cabeza. Hay alimentos que te van, por ejemplo, hay alimentos como el maní, el queso, la leche, la mantequilla, el chocolate que te va a dar dolor de cabeza. No, Sí. no, pero ya que te puede predisponer a dolor, ya a dolor no de solo cabeza. Nelson, ya es conmigo. El vino te puede predisponer al dolor de cabeza. La falta, El café. por ejemplo, si tú no te desayunas antes de las 8 de la mañana y te omites una comida, eso te puede predisponer al dolor de cabeza. También. Los estimulantes sexuales te pueden predisponer a dolor de cabeza. Deja de O usarlo. sea que hay muchos factores, hay que ver cuál es el caso, pero hay muchos factores que pueden producir dolor de cabeza. Acuérdense que él es el productor del programa, no le tire tanta directa. Oye. Doctor, gracias, doctor. A sus órdenes siempre. Yo una cátedra, el doctor Lo Manasseh hemos Peña. aprendido, doctor, y los oyentes que están ahí, de verdad, Claro, que se han disfrutado claro. este programa hoy. Doctor Manasseh Peña, director técnico médico del Hospital José María Cabral Ibáez. Siempre es grato tenerlo por aquí. Gracias, doctor. Javier. Llévatelo. Javier tiene problemas. Serio problema. ¿Tiene problemas? Serio problema. Con los bomberos. Con los bomberos.